Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. En este momento, continuando con nuestro devocional diario, para hoy nos corresponde Génesis 42. Vamos a entregar este momento en el nombre del Señor Jesús. Oramos, Padre, para que seas tú con tu Santo Espíritu, redarguyendo cada corazón y cada palabra tuya, Señor, que sale a través de mi boca, haga obras y milagros en cada una de las vidas de aquellos que lo necesitan, declarando que tu palabra nunca volverá vacía. Lo pido y lo agradezco en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Como dije, para hoy nos corresponde Génesis 42. Y nuestro tema para hoy, una buena convivencia. Como seres humanos no podemos vivir sin la convivencia. Somos personas que debemos estar en constante comunicación unos con otros para poder ser felices. Llámese hogar, padres con hijos, trabajos en el trabajo, compañeros con jefes, en una congregación, líderes y hermanos. También se puede decir como amigos. Debemos tener una buena convivencia. ¿Qué hacer para que haya una buena convivencia? Hay valores que son fundamentales en nuestra vida, que debemos darle esa importancia que se merecen. Sin ellos no podríamos tener una buena relación con los demás. En este momento vamos a ver algunos valores que nos ayudarán a tener una buena convivencia. Como primer punto, veríamos que es el respeto. El respeto es un valor muy importante para tener una buena convivencia y una buena relación social. Sin este, podemos decir que tendríamos una vida infeliz y llena de incertidumbre. Vamos a ver qué nos dice en Génesis 42, el versículo 4. Pero Jacob no envió con ellos a Benjamín, hermano de José, porque dijo, no vaya a pasarle algo malo. Los que conocen la historia, sabemos que ahí habla de que Jacob, Jacob, que era padre de José, tenía miedo de enviar a sus hijos con su último hijo Benjamín, porque tenía esa certeza o tenía esa duda, esa incertidumbre de que algo malo le pasaría como le pasó a José, porque él confió a sus hijos, confió la vida de José. Pero miren lo que pasó. Ellos lo maltrataron, lo vendieron como esclavo, lo llevaron a Egipto y le mintieron a su papá que un animal lo había destrozado. Esa incertidumbre de que sus hijos, cuando vayan a Egipto em, a traer el alimento, porque en Canaán todo se estaba escaseando, había hambre y solo la comida que había en Egipto tenían que irlo a traer, ir a traer toda la comida. Pero Jacob envió a sus hijos, pero no a su hijo menor, porque tenía ese susto de que algo le fuera a suceder le fuera a suceder a su otro hijo. Jacob había confiado la vida de José a su hijo, pero ya no podría confiar la vida de su otro hijo pequeño a sus hijos mayores. Debemos aprender a respetar para recibir el mismo respeto. Sabemos que cuando uno trata a las personas con respeto, también se vuelve ese respeto hacia nosotros mismos. Pero ¿qué sería en una convivencia tener malos respetos? Ya sea los hijos con los padres, irrespetando los empleados al jefe, irrespetando en una congregación
los compañeros, los hermanos, irrespetando a líderes que son cabezas mayores, irrespetando, entonces ahí podríamos decir que no va a haber una buena convivencia. Como segundo punto podríamos decir la tolerancia. La tolerancia, eso es cuando hay desacuerdos con los demás, igual, llámese padres, hijos, líderes, amigos. Hay opiniones y actitudes que nos molestan mucho y juzgamos a la otra persona, porque sus pensamientos o sus ideas no son como las nuestras. La tolerancia es un valor fundamental para respetar las actitudes de los demás. Miremos que Jacob veía en José un hijo que iba a tener un buen futuro. Miraba a José como un hijo que tenía un buen potencial. Miró que seguro lo miró con su comportamiento, era respetuoso, era trabajador. Entonces era diferente a sus hermanos. Y que esto ocasionó a que sus hermanos no toleraran lo que su padre hacía con su hijo menor. Miremos que la tolerancia debe ser incluida también con el respeto, respetar la actitud. En este caso, sus hijos, los hijos de Jacob, no fueron tolerantes, no respetaron los pensamientos de su papá hacia su hijo José. Su papá, Jacob, miraba a José como un hijo obediente, un hijo tierno, un hijo amoroso, un hijo trabajador, un hijo que tenía un potencial y que iba a ser de gran futuro para los demás. Miró que él tenía un don bajado desde el cielo, un regalo que Dios le dio a José de interpretar los sueños. Entonces, Jacob miraba que él sí iba a tener un buen futuro, pero también esto era un error porque creó la intolerancia entre sus demás hermanos. Asimismo, nosotros como familia, como congregación, como trabajadores en una empresa, hay personas que sí, que son mucho mejores que otras. No podría decir no son inteligentes porque todos somos inteligentes, sino que algunos tienen mayor capacidad que otros. Se esmeran mejor que otros, se esfuerzan mejor que otros. No podríamos decir que somos menos inteligentes. Entonces, la tolerancia, ser tolerantes es aprender a acatar las órdenes, acatar esas actitudes, esos pensamientos que tienen los jefes, los líderes, los padres hacia otras personas. Podríamos decir que si uno en una congregación, los pastores, los líderes se van por otro grupo, por ciertas personas, entonces entre los demás líderes, entre los demás hermanos, se va a crear una actitud negativa y ahí va a crear la intolerancia pensando que uno no está haciendo las cosas bien. En la familia, cuando hay hijos, los padres se van por un hijo que es más respetuoso, más cariñoso y haciendo de menos a los demás hijos, y así sucede también en un trabajo cuando hay jefes que prefieren a ciertos empleados y
creando discordia entre los demás. Por lo tanto, va a haber intolerancia y, y pensar que estas personas se molestan y juzgan a las otras diciendo que son mejores, que tienen cosas. Entonces ahí vemos la tolerancia y el respeto son puntos fundamentales para una buena convivencia. Como tercer punto tenemos la paciencia. Este es, más que un valor, es la actitud que tomamos frente a las dificultades. Paciencia, que es algo que tenemos como seres humanos, que no está en cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que la paciencia es algo, no se puede decir imposible, porque todo es posible y aún estando con Cristo todo es posible, pero la paciencia es algo que en el ser humano no es como acertada, podríamos decir. La paciencia debe ser algo que nosotros debemos tener. Este es un valor, la actitud que tomamos frente a las dificultades. Cuando convivimos con personas que tienen un carácter fuerte, podríamos decir, que las respuestas, esas personas que tienen carácter fuerte, para conversar no se puede con ellos porque siempre están con dos piedras en la mano o respuestas duras que no van de acuerdo a nuestras preguntas. Veamos qué nos dicen en Génesis 42, el versículo 9, la parte C. Ustedes son espías, han venido a ver los puntos vulnerables del país. Aquí está hablando de José cuando se encontró con sus hermanos. José sabía que ellos tenían un carácter fuerte, sabían que ellos eran malvados por todo lo que tuvo que pasar José, que lo maltrataban, lo menospreciaban, hasta el punto de llegar a venderlo como esclavo. Entonces, José, durante esos 20 años que estuvo alejado de sus hermanos, nunca pensó que ellos habrían cambiado. Pensó que ellos tenían la misma actitud, esa misma actitud esa actitud con la que ellos mismos tuvieron con él. Nunca se imaginó que durante esos 20 años estos estos hermanos tuvieron que pasar muchas dificultades para darse cuenta del error que ellos habían cometido. Se dieron cuenta del error que habían cometido porque ellos se pusieron en cómo se hubiera sentido José. Miremos que nos dice el versículo 21. Pero se decían el uno al otro, realmente hemos pecado contra nuestro hermano, pues lo vimos angustiarse y rogamos y no le hicimos caso. Por eso nos ha sobrevivido esta angustia. José, durante esos 20 años, no pensó que sus hermanos habían cambiado. José pensaba que sus hermanos seguían siendo las mismas malas personas como cuando fueron con él. Muchas veces nosotros estamos así, juzgando a las personas, juzgando a esas personas y diciendo no, ellos fueron así y ellos son así, ellos nunca van a cambiar. Pero no nos damos ese tiempo para poder investigar que pudo haber circunstancias que los hicieron cambiar. Hay circunstancias que nos hacen cambiar, que nos hacen cambiar, que
podríamos ser mejores personas cada día y así hacer cambiar el concepto de que ellos tenían con nosotros. Pero eso, ¿cómo lo vamos a ver? Teniendo paciencia. Muchas veces la paciencia la tenemos con las personas de afuera, mas no con las personas que nos rodean, en nuestro hogar, en nuestra casa, en el trabajo, en la congregación. Nosotros con otras personas, ay, sí, le voy a tener paciencia, pero ¿qué hacemos con las personas que están cerca a nosotros, con nuestros esposos, nuestras esposas, podríamos decir con la suegra, con las cuñadas, con los hijos, con los nietos? Esas son personas que nos rodean y a ellos debemos tenerle mucha paciencia. Entonces José estaba atacando, preguntando, porque él no decía, no pensaba que en esos 20 años ellos pudieran haber cambiado. Y ellos habían reconocido sus errores. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál era la respuesta de ellos? Miremos en el 21 y en el 22. En el 22, Rubén le respondió y dijo: ¿acaso no les decía yo que no pecaran contra el niño? Pero nadie les hacía caso. Entonces ahí se estaban dando cuenta que este era un error. Debemos tomar un tiempo para respirar cuando vayamos a hablar con personas que ese carácter es fuerte. Debemos tomar un tiempo para respirar, encontrar un buen momento para hablar, reconocer el error y arrepentirse. Ellos, mm, cuando José les preguntó, ustedes son espías, ellos deberían haber dicho, nosotros le traemos el dinero y punto. Usted nos vende el producto y listo. Y usted no le interesa nada más que solamente recibir su dinero y nosotros nuestro producto. Pero no fue así. De pronto José pudo esperar, como los conocía a sus hermanos, de pronto podría esperar una respuesta áspera, una respuesta grotesca, pero no fue así. El versículo, ellos respondieron de ninguna manera, dice, de ninguna manera, Señor nuestro, estos siervos tuyos han venido a comprar alimentos. Ellos ya suaves con respuesta, temerosos porque ya la vida les había dado tantos golpes que ellos habían cambiado su actitud, su manera de pensar. Ellos habían tenido ya respeto hacia su padre, ya habían tenido esa tolerancia y hoy estaban viviendo la paciencia también. 3 puntos fundamentales para tener una buena convivencia, llámese en un hogar, en una congregación, en un trabajo, aún en la sociedad, con los amigos, con las personas que nos rodean. Como cuarto punto vamos a ver la empatía. La empatía es la capacidad para ponerse en los zapatos del otro. Es fundamental ser empáticos con las personas que nos rodean, porque muchas veces no comprendemos a los nuestros, pero sí comprendemos a los demás. Porque la situación que cada uno está viviendo, para unos puede tornarse fácil, para unos decir, no, eso para mí es fácil. Pero nunca nos preguntamos si esa misma situación para los demás se torna difícil, complicada. Entonces, esto es lo que debemos hacer, la empatía. La empatía es tener en nuestro corazón ese dolor del sufrimiento de las demás personas. Volvemos y repetimos el versículo 21 y 22, dice: pero se decía el uno al otro, realmente hemos pecado contra nuestro hermano.
pues lo vimos angustiarse y rogarnos y no le hicimos caso. Y por eso ha sobrevivido esta angustia. Ellos reconocían, los hermanos de José reconocían que cómo fue el sufrimiento de José cuando lo tiraron a esa cisterna, cuando él les suplicaba que lo sacaran. José les suplicaba cuando él les decía a sus hermanos que no lo maltraten, que no lo menosprecien. Ahora sus hermanos se estaban dando cuenta. Sus hermanos se estaban dando cuenta el dolor y todo el sufrimiento que pasó José al tener ese momento de angustia. Ellos se dan cuenta, reconocen su error. Entonces, nosotros debemos ser empáticos con los demás, ponernos en el zapato de otro, vivir la situación de otros como si fueran las nuestras. Muchas veces nosotros vamos, juzgamos, hablamos y criticamos, murmuramos, pero no sabemos la situación de otras personas, de las que están viviendo. Pongámonos en los zapatos de otro, en el sufrimiento de otro. Y ojalá también en las alegrías de otro, sentir que nos dé alegría, sentir las alegrías que otra persona están viviendo. Eso fuera lo más excelente en nuestra vida. Como quinto punto, el amor desinteresado. Este amor desinteresado, este es el que nos llega a perdonar y siempre dar una nueva oportunidad a los que nos han hecho daño, a los que sin querer tal vez han cometido errores contra nosotros. Un amor desinteresado. Veamos que es el versículo 25. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y se les devolviera a cada uno su dinero, poniendo en su saco, y que les dieran comida para el camino, y eso se hizo así con ellos. Miremos toda la vida durante esos 20 años que José pasó con sus hermanos, que era menospreciado, era maltratado, vendido, y también lo que tuvo que pasar como esclavo en la cárcel, a su principio, pues en la cárcel, maltratado, golpeado, menospreciado porque era un egipcio, porque era un cananeo que llegó a Egipto. Entonces no estaban de acuerdo que alguien de otra región fuera a gobernar a Egipto, pero sí sabemos que este era también un propósito de Dios. Entonces, lógicamente, en la vida de José debería haber habido un rencor como ser humano. Debería haber habido un sentimiento como de venganza, encontrarse con sus hermanos. Pero ¿qué hubo? Un amor desinteresado. Un amor desinteresado porque él, siendo prácticamente el gobernador de Egipto, ¿qué esperaba a cambio de sus hermanos? ¿Qué esperaba? Si él les daba comida, alimento, y les entregó el dinero que ellos fueron a comprar, ¿qué esperaba a cambio? Nada. Pero en una buena convivencia eso debe existir. Debe existir un amor incondicional, un amor de servicio hacia los demás sin esperar ni siquiera un gracias, de no esperar una recompensa, porque si sabemos que si nosotros trabajamos hacia los demás, Dios nos da la recompensa. ¿Cómo? En bendiciones. No puede ser dinero, pero sí paz, tranquilidad, abundancia en la familia, de poder, así no tengan nada para comer, pero sí un agua de panela calientica, un techo donde no le estén diciendo
pague el arrendo, si no paga yo los voy a sacar. Dios provee, Dios da esa provisión. Si uno le trabaja a Dios desinteresadamente, Él se encarga de nuestras necesidades. Dios es grande y maravilloso, hace cosas en cada uno de nosotros. Y por eso es ese servicio, por eso es ese amor desinteresado que lo debemos tener siempre, cada uno de nosotros. El versículo 26 dice, ellos echaron el trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Esa era la bendición de Dios. Ya Dios había proveído a través de José esa bendición de devolverle su dinero. En el corazón de José ya había amor por sus hermanos. Ya se había olvidado de todo, les había perdonado y solamente esperaba ver a su padre y a su hermano menor para así tener una buena convivencia. Esto en esta historia hace que se relacione con nuestra vida diaria. Muchas veces nosotros somos hartos hermanos y a veces cuando los papás prefieren a unos y a otros hay rivalidad. También se torna la envidia, también se torna muchas cosas desagradables. Muchas veces por la impaciencia, la intolerancia, la falta de respeto. Pero si nosotros aplicamos esto, que vamos a tener una buena convivencia en todas las áreas de nuestra vida, en la espiritual, en la secular, en todo, en la sociedad, en el trabajo, en la congregación, en todo lado donde nosotros estemos, debe primar estos valores. Son muchos valores, pero yo he visto que esto es fundamental. El amor desinteresado es un sentimiento universal que mueve al mundo. Se constituye como un valor muy importante que resume a todos los valores anteriores, ya que este nos impulsa a dar lo mejor de cada uno de nosotros, de no pagar mal por mal. Para nosotros ayudar a quienes nos rodean. Los valores de respeto, tolerancia, paciencia, amor desinteresado los podemos aplicar en cada una de las relaciones familiares, sociales, espirituales. Estos son valores que empiezan por casa. Se construye día a día con el ejemplo. Se las transmite a través de pequeñas y grandes acciones. No olvidemos que lo que sembramos, eso es lo que vamos a recoger. Amén. Este ha sido el mensaje para hoy. Sabemos que cada palabra que ha salido de mi boca, inspirada por el Espíritu Santo, llegará a cada vida. No volverá vacía, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, una iglesia, un ministerio de apoyo bíblico, de estudio bíblico, que ayuda al mundo a preservar la palabra de Dios. Los esperamos en una próxima emisión. Amén.